Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a tratar el tema la Revolución Francesa. Vamos a comenzar indagando acerca de los antecedentes que permiten comprender cuál era la situación de Francia en el siglo XVIII. Y lo primero que tenemos que decir es que Francia se encontraba bajo el antiguo régimen. Cuando hablamos de antiguo régimen, hacemos referencia a un sistema de organización social, político y económico que se había consolidado en Europa desde fines de la Edad Media. En ese sistema de organización social vamos a distinguir que básicamente la sociedad estaba dividida en estamentos. Cada estamento era un grupo cerrado y la pertenencia dependía del nacimiento o la sangre. Esto es diferente a lo que nosotros vivimos en la actualidad, que es una sociedad de clases sociales. Y básicamente la pertenencia a una clase social depende de, por un lado, la riqueza y por otro lado también capital cultural. Pero bueno, en una sociedad de clases uno puede ascender o descender entre las tres clases que serían baja, media y alta. En cambio, en la sociedad francesa, si uno pertenecía a un estamento no podía en teoría cambiar a otro. En esta caricatura vemos los tres estamentos, el clero, la nobleza y el tercer estado, y vamos a comenzar a analizarlos uno por uno. Comenzamos con la nobleza. Era el grupo privilegiado de la sociedad, se encontraban exceptuados del pago de impuestos, de tributos, porque básicamente su función era la guerra y ellos afirmaban que habían pagado un impuesto de sangre. La nobleza no era un grupo homogéneo. Dentro de este estamento podemos encontrar los más importantes, que eran los nobles de sangre. Eran descendientes de los antiguos duques, condes y marqueses del imperio carolingio. Además, estos eran los hombres más importantes del reino. Estaban relacionados con el rey por parentesco y amistad y vivían dentro del Palacio de Versalles, que era la residencia de los reyes franceses. Allí básicamente eran mantenidos por el Estado mediante cargos públicos y pensiones. También tenemos la nobleza rural, la nobleza que vivía en el campo, básicamente explotando a los campesinos para extraer mediante impuestos sus riquezas. Por último, también vamos a encontrar una nobleza de toga o robe, que básicamente eran comerciantes, banqueros o campesinos que habían conseguido amasar fortunas y comprarle un título de nobleza al rey. De esta manera, una vez que, por ejemplo, un comerciante compraba un título de nobleza, automáticamente adquiría el estatus de nobleza de toga o robe y sus hijos también. El segundo estamento en importancia era el clero. Eran los integrantes de la Iglesia Católica Francesa. También era un grupo privilegiado, tenía grandes riquezas, ya que contaban con tierras y propiedades que alquilaban. Además, percibían el diezmo, que es un impuesto que básicamente consiste en el 10% de todo lo que se produjera. Era un grupo privilegiado también porque no pagaban impuestos y porque, en caso de cometer algún crimen, eran juzgados por tribunales conformados por otros sacerdotes. Existía una gran diferencia entre el alto y el bajo clero. El alto clero estaba conformado por la cúpula de la Iglesia Católica, por ejemplo, las personas que dirigen la institución eclesiástica como los obispos o los abades. Estos eran miembros de la nobleza que después de hacer el sacerdocio conformaban el alto clero. Pero también había un bajo clero, que eran los sacerdotes de las parroquias, de los barrios, de zonas rurales, que en general compartían la pobreza junto con la mayoría de la población. Por último, tenemos al tercer estado, el grupo no privilegiado. Constituía alrededor del 95% de la población francesa.
y básicamente eran aquellos quienes no entraban en los dos grupos anteriores, es decir, los grupos privilegiados. El tercer estado era un grupo de enormes diferencias. Podría ser un miembro de la alta burguesía, por ejemplo, el dueño de una mina, un banquero, el dueño de un astillero. También podía ser de la media burguesía, por ejemplo, los miembros de las profesiones liberales, como abogados, médicos, funcionarios del Estado, tenían cargos de menor importancia. También podía ser miembro de la pequeña burguesía, dueños, por ejemplo, de una panadería, de una tienda, artesanos, aunque también dentro del tercer estado tenemos a lo que serían los miembros del campesinado. ¿Sí? Tenemos diferencias los campesinos, tenemos algunos que eran propietarios, que tenían grandes extensiones, inclusive tenían a otros campesinos trabajando para ellos, aunque también tenemos jornaleros básicamente, o braceros, que son básicamente campesinos sin tierra que tienen que trabajar para otra persona. El tercer estado era un grupo no privilegiado y estaba obligado a pagar impuestos para el sostenimiento del Estado. Y pagaban muchos impuestos, por ejemplo. Pagaban impuestos al rey, por ejemplo, el dominio o la capitación, que era un impuesto por persona per cápita, o el impuesto llamado la talla, que se utilizaba para el sostenimiento del ejército. También tenían que pagarle los impuestos a la Iglesia Católica, por ejemplo, el diezmo. Y al mismo tiempo tenían que pagar, por ejemplo, los impuestos a los señores feudales. Pasamos ahora a lo que sería la organización política de Francia a finales del siglo XVIII. El antiguo régimen implicaba el gobierno de los reyes. En Francia se había establecido un tipo de monarquía llamada monarquía absoluta, en donde los reyes poseen todos los poderes de gobierno y no lo comparten con otras instituciones, por ejemplo, los parlamentos. Los reyes en Francia, a comienzos de la Revolución Francesa, van a ser Luis XVI y María Antonieta. Este era Luis XVI y está María Antonieta. Bueno, estos reyes se casaron en 1770 como una manera de garantizar la paz entre Francia y Austria. María Antonieta era una princesa austríaca. Y esto era algo muy común en esa época, que los matrimonios se arreglaban y funcionaban como acuerdos de paz. Para los franceses, el rey tenía buenas intenciones, pero su carácter era débil y poco interesado por la política, lo cual lo volvía bastante influenciable por la reina. Y a María Antonieta no la querían mucho en Francia, bueno, básicamente porque era una extranjera, ¿sí? Y porque tenía muy mala fama, la criticaban mucho por todo el despilfarro, los gastos que hacía, los banquetes que daba, en un contexto en el que Francia estaba bastante empobrecida. Pasamos ahora a lo que sería la situación económica. Si bien Francia era uno de los grandes reinos europeos en el siglo XVIII, su economía se encontraba en una situación crítica. Este reino se había endeudado al participar en costosas guerras en contra de Inglaterra, guerras en las que había perdido, por ejemplo, en la Guerra de los 7 Años, o guerras en donde no había conseguido ninguna ventaja significativa, por ejemplo, durante las guerras de independencia de las colonias norteamericanas. Básicamente estos conflictos que se dan en el siglo XVIII tenemos que entenderlo en el contexto del imperialismo, porque Inglaterra y Francia estaban combatiendo básicamente para ver cuál era la potencia colonial más importante del mundo. La victoria de Inglaterra fue innegable y se convirtió en el gran imperio que va a dominar el mundo hasta comienzos del siglo XX. Como consecuencia de estos enfrentamientos, el tesoro público, es decir, el dinero que poseía el reino de Francia, se encontraba prácticamente agotado. A esto hay que sumarle
los gastos de la corte francesa reunida en el Palacio de Versalles. Los reyes continuaban sosteniendo la idea de que la grandeza del reino debía reflejarse en los gastos de la corte. Por eso eran muy habituales banquetes, las fiestas, los reyes con toda una pompa, un gasto que era básicamente para mostrar su poderío. En Francia, la nobleza tenía en general una mentalidad rentista y poco inversora. Esto significa que los nobles preferían vivir de las rentas, de impuestos o de los alquileres que les otorgaba el rey o cobrando impuestos en sus tierras, sin preocuparse por invertir el dinero o buscar otras formas de generarlo. Mientras, por ejemplo, en Inglaterra sucedía algo completamente diferente, porque una parte de la nobleza va a comenzar a invertir en el campo y en la industria. Y esto va a tener como consecuencia el inicio de la revolución industrial en dicho país. Otro desencadenante del proceso revolucionario que hay que mencionar y que fue muy importante va a ser básicamente el hambre. Los años 1787 y 1789 se van a producir muy malas cosechas y la población pasaba hambre y comenzaron a haber protestas debido a la falta de alimentos y al aumento de los precios en los productos básicos, por ejemplo, la harina. Después de analizar cómo estaba Francia a finales del siglo XVIII, vamos a comenzar a indagar acerca de cómo comienza el proceso revolucionario. Para 1787, la situación económica y financiera del país era insostenible. El reino de Francia se encontraba en la bancarrota. Esto significa que no podía hacer cargo de las deudas que había contraído. Luis XVI decide convocar a los estados generales. De esta forma comienza el proceso de la Revolución Francesa. Los estados generales eran una institución representativa del reino que estaba conformada por los tres estamentos, es decir, que había representantes de la nobleza, del clero y del tercer estado, que enviaban sus diputados a este parlamento. El rey deliberaba de forma separada con cada uno de los estamentos y luego se votaban las propuestas del rey, aunque se concedía un único voto por estamento. En la práctica, los grupos privilegiados de nobleza y el clero se unían a las votaciones para perjudicar al tercer estado. El 5 de mayo de 1789 comienzan las deliberaciones del Estado General. Inmediatamente el tercer estado va a solicitar que se realicen una serie de cambios en la manera en la que se realizaban estas reuniones. En primer lugar, exigen que las deliberaciones, es decir, los debates entre el rey y los estamentos, se tienen que hacer en conjunto. Y otra cosa que demandan es que el voto no sea por estamento, sino que se realice per cápita, por cabeza, es decir, que cada diputado tenga derecho a votar. De esta manera, los miembros del tercer estado intentaban ganar estas votaciones dentro de los estados generales. Esta es una representación de los estados generales. Están a la derecha los miembros de grupos privilegiados. A la derecha tenemos el clero, al frente tenemos la nobleza y a la izquierda el tercer estado. Ante la negativa del rey y de la nobleza, el tercer estado, junto con una parte del clero, decidieron reunirse fuera del lugar donde estaban deliberando y se proclamaron como Asamblea Nacional, ya que encarnaban la nación francesa. Además, juraron solemnemente no separarse hasta dictar una constitución nacional. El rey, al verse amenazado con esta revuelta dentro de los estados generales, comienza a concentrar tropas en los alrededores de París. Sin embargo, ante el descontento popular y viendo que las tropas del rey podían
una prisión real, es decir, básicamente a donde iban a parar los prisioneros políticos, las personas a las cuales el rey no quería o pensaba que eran opositores. Al entrar a las Bastillas, los revolucionarios liberan a los presos políticos y se quedan con las armas y municiones que habían dentro de esta prisión y consiguen armar un ejército revolucionario llamado la Guardia Nacional. Un ejército básicamente de milicianos, de ciudadanos de París, que se van a comprometer a proteger el curso de la revolución y la Guardia Nacional va a ser comandada por el conde de Lafayette. El 14 de julio, que es el día de la toma de la Bastilla, se considera como la fecha patria de los franceses. En esta representación se ve la Bastilla y cómo los revolucionarios están tomando por la fuerza el lugar. Ahora vamos a comenzar con el proceso de la Revolución Francesa, que tiene diferentes etapas, diferentes periodos. Vamos a comenzar con la primera etapa. Primera etapa la vamos a llamar liberal constitucional. ¿Por qué la llamamos de esta manera? Básicamente porque va a ser la burguesía, es decir, sectores urbanos, los comerciantes, los empresarios, el sector dominante en la Asamblea Constituyente. Básicamente, este grupo va a intentar dotar a Francia de una constitución y establecer un sistema de gobierno diferente al absolutismo. Básicamente buscaban establecer un sistema llamado monarquía parlamentaria, similar al que existía en Inglaterra. Esta etapa va a ser muy importante porque se van a dictar una serie de medidas muy trascendentales, no solamente para Francia, sino para toda Europa. Una de esas medidas va a ser la abolición de los derechos feudales, es decir, estos derechos que poseían los señores, la nobleza, por ejemplo, a cobrar impuestos o impartir justicia entre sus campesinos. Otra medida, le quitan a la Iglesia Católica Francesa el cobro del diezmo, es decir, este impuesto que consistía en el 10% de los ingresos sobre la producción. Otra medida va a ser la nacionalización de los bienes de la corona y de los nobles que habían emigrado y que se oponían a la revolución. También, esto es muy importante, se sancionó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un documento único en el mundo en donde se establecía la igualdad jurídica de todos los hombres y esta idea de que todas las personas nacen libres e iguales en derecho. También se va a establecer la idea de la soberanía nacional, es decir, que es el pueblo quien tiene el poder y no un rey elegido por Dios. También en esta declaración se van a ir fijando lo que serían los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, derechos naturales como el derecho a la propiedad o la resistencia a la opresión. Otra medida muy importante es que se va a aprobar la Constitución Nacional. En esta Constitución, la primera que tiene Francia, se va a establecer un sistema de gobierno tipo monárquico constitucional, como el que tenía Inglaterra, en donde el rey pierde sus poderes frente al Parlamento o el Congreso, y es el Congreso quien en realidad gobierna. El rey Luis XVI parecía aceptar estos cambios que se estaban produciendo en Francia. Sin embargo, en 1791, el rey intenta fugarse de Francia para reunirse en Prusia, lo que hoy sería Alemania, con opositores a la revolución. Pero Luis XVI es descubierto en un lugar llamado Varennes y llevado como prisionero a París. La fuga había fracasado y solamente había servido para demostrar que el rey internamente estaba en contra de la revolución. Esto va a permitir que un sector de la burguesía mucho más revolucionario, mucho más radical,
tomar el poder por la fuerza. En abril de 1792, Francia entra en guerra contra una coalición formada por los reinos de Austria y Prusia. Estamos en el año 1792, que es el momento donde vamos a comenzar con la segunda etapa llamada la República Francesa o también conocida como el Terror. Bien, la negativa del rey a realizar algunas modificaciones en el gobierno, el rey tenía el derecho a veto, es decir, a frenar leyes, eh, junto con las derrotas militares que vienen sufriendo los franceses. Recordemos que como la nobleza era el sector que dirigía el ejército, muchos nobles, que eran los generales del ejército de Francia, a propósito, perdían las batallas. En septiembre de 1792, cuando el curso de la guerra ya parecía una derrota para el ejército francés, un sector político más revolucionario, los jacobinos, toman el poder por la fuerza y establecen el fin de la monarquía y el establecimiento de una república francesa. La república implica el periodo más violento y crítico de la revolución. Para hacer frente al enemigo externo, es decir, a Austria y a Prusia, el gobierno revolucionario tuvo que poner la economía al servicio de la guerra y dictar una serie de medidas que iban en contra del espíritu liberal de la primera etapa. Es decir, que básicamente en esta etapa se empiezan a restringir ciertos derechos que se habían garantizado en la etapa liberal. Algunas de estas medidas que se toman, por ejemplo, van a ser Luis XVI es llevado a juicio bajo el cargo de traición a la patria y finalmente es ejecutado. A la reina María Antonieta le hacen un proceso judicial y también muere en la guillotina. En esta pintura se ve cómo se justicia al rey Luis XVI. Se dicta una nueva constitución llamada la Constitución del Año 1, que en realidad es 1793, donde se establece como forma de gobierno la república y se instaura el sufragio universal masculino. ¿Qué significa esto? Que van a votar todos los hombres sin importar si tienen riquezas o si tienen propiedad. En la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano se van a agregar nuevos artículos, es decir, nuevos derechos, que nosotros denominamos actualmente como derechos sociales. Por ejemplo, derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a la resistencia ante la opresión. Otra de las medidas que se tomaron sumamente polémicas fueron la creación de comités de vigilancia y tribunales extraordinarios. Básicamente, estos tribunales podían realizar juicios sumarios, es decir, sin derecho a apelarlos, y decretar la pena de muerte. También se estableció la ley de sospechosos, que permitía que se detenga a cualquier persona sospechada de atentar en contra de la revolución. El gobierno revolucionario también va a establecer un sistema de precios máximos generales, donde se fijaban el valor que podían tener los productos indispensables. También se decretó la pena de muerte para los acaparadores, es decir, para quienes compraban en exceso, por ejemplo, harina, la guardaban esperando que aumente su precio. Estas medidas tomadas por los gobiernos revolucionarios tenían por objetivo frenar las dificultades que tenían hacerse cargo de la guerra y hacer frente al hambre que golpeaba a los pobres. Sin embargo, va a iniciar un periodo muy oscuro en la historia de Francia que se denomina el terror, ya que se calcula que en ese lapso de 2 años se ejecutaron a unas 35 o 40.000 personas. Para hacerlo se utilizó una nueva herramienta para justiciar a los condenados, fue la guillotina, que quedó como un símbolo de esta etapa. En 1794 se produce el comienzo de la tercera etapa de la revolución, llamada el Directorio. En 1794, el sector más extremista de la revolución, denominado
denominados los jacobinos, fueron expulsados del poder mediante un golpe de Estado. Se va a establecer un nuevo gobierno llamado el Directorio. Se dicta una nueva constitución, la del año 3, donde se establece como forma de gobierno una república, pero cuyo poder ejecutivo va a estar conformado por un directorio, básicamente por 5 personas. Se va a restablecer el voto censitario, es decir, el voto de acuerdo a la riqueza, y la revolución va a intentar moderar, ¿sí? Básicamente la alta burguesía se va a hacer cargo de la revolución y va a tratar de alejar a los sectores populares que eran más propensos a la violencia. La guerra contra las potencias europeas va a continuar, se van a formar diferentes coaliciones de países, pero a diferencia de lo que había pasado en la primera etapa, el ejército revolucionario comienza a vencer y ocupar otros territorios europeos. Y junto con el ejército se van a ir expandiendo los ideales revolucionarios. Sin embargo, era evidente que la Revolución Francesa se terminaba alimentando de los recursos que conseguía en los países que iba, entre comillas, liberando, que lo iba ocupando. Dentro del ejército francés comienza a destacarse un joven general llamado Napoleón Bonaparte. En este mapa podemos ver cómo Francia fue expandiendo sus territorios y ocupando, por ejemplo, lo que sería parte de Prusia, lo que llamamos Países Bajos, parte de Italia. Pasamos a 1799, que comienza una nueva etapa llamada el consulado. Para 1799 el poder del directorio se volvía cada vez más débil. Habían aumentado las críticas al gobierno, ya que consideraban un gobierno muy corrupto y denunciaban la mala administración que tenían el gobierno de Francia. Mientras esto sucedía, comienza a crecer la figura de un general del ejército francés, Napoleón Bonaparte. Este general, junto con un grupo de colegas, da un golpe de Estado en 1799 y establece un nuevo gobierno, el consulado. Un gobierno en donde se establecían 3 generales que iban a ser los cónsules, eh, pero esta etapa va a ser muy corta, ya que la figura de Napoleón, debido a triunfos militares, debido al respeto y la admiración que podía contagiar a la tropa, fue incrementándose hasta tal punto que en 1804 Napoleón Bonaparte da otro golpe de Estado y se autoproclama emperador de Francia. En 1804 entonces comienza la quinta y última etapa de la Revolución Francesa, el imperio. En 1804 Napoleón se hace coronar como emperador de Francia. Acá tenemos un cuadro donde ve a Napoleón Bonaparte vestido como emperador con los atributos del poder imperial, corona de laureles y un bastón de mando. En 1808 Napoleón continúa con su campaña de expansión territorial y decide invadir España. Aprovecha una situación que se estaba dando en este reino, un conflicto en sucesión real, y toma como prisioneros al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII en un evento que se conoce como la Farsa de Bayona. Bayona es una ciudad que queda en la frontera entre España y Francia. Napoleón convoca a los reyes y los obliga a renunciar, a abdicar, y nombra a su propio hermano, José Bonaparte, como rey de España. Esto va a provocar una profunda crisis en España, ya que nunca en la historia de la monarquía española, nunca un rey había renunciado a su poder. Frente a este rey extranjero, los españoles van a organizar una guerra de guerrillas para enfrentar
Los ecos de la farsa de Bayona y la captura del rey de España van a llegar rápidamente a Latinoamérica y en las ciudades que eran capitales de los virreinatos, como Caracas, Montevideo o Buenos Aires, van a comenzar a debatir la posibilidad de organizar juntas de gobierno, como estaban naciendo en España, y de esta manera comienza el proceso de independencia de los estados latinoamericanos. El otro hecho que va a llevar a la ruina a Napoleón va a ser su deseo de enfrentarse y conquistar Rusia. En 1812, Napoleón organiza un enorme ejército, se calcula que fueron unos 600.000 hombres, que avanzan prácticamente sin oposición por territorio ruso y llegan a ocupar Moscú. Básicamente los rusos habían planificado esto en una estrategia militar que se conoce como tierra arrasada, que básicamente consiste en dejar que el enemigo avance, pero, por ejemplo, quemar los pastos que pueden comer los caballos, llevarse todos los alimentos, envenenar el agua, cosa de que el ejército invasor no pueda contar con las provisiones necesarias para continuar su avance. Napoleón efectivamente llega a Moscú, pero se encuentra con una ciudad abandonada e incendiada. El duro invierno que toca padecer al ejército francés en Rusia, la falta de alimentos y las enfermedades, le cobran la vida a medio millón de soldados franceses. Napoleón había ocupado Moscú, pero fue derrotado por el invierno ruso, tuvo que retroceder hasta París. En 1813, con sus fuerzas ya bastante menguadas, Napoleón no pudo hacer frente a una nueva coalición formada por Gran Bretaña, Austria y Prusia. Es detenido, pero en 1815 momentáneamente retoma el poder y durante 3 meses intenta nuevamente el plan de ocupar toda Europa, aunque finalmente es derrotado en la batalla de Waterloo. Y esto ya marca el fin de los anhelos de Napoleón de conquista europea y también el fin de lo que sería el proceso de la Revolución Francesa. Ahora pasaremos a analizar lo que serían las consecuencias de este proceso, es decir, ¿qué nos deja la Revolución Francesa? En primer lugar, algo que es muy importante, la Revolución Francesa va a servir para cuestionar algunas ideas que estaban muy establecidas. Por ejemplo, la idea de la monarquía y su teoría del derecho divino. Frente a esto, los revolucionarios franceses van a tener la idea de la soberanía nacional, es decir, que es la nación, el pueblo, quien posee el poder. También consideran que la nación debe expresarse y que la manera de expresarse es a través de elecciones. Otra idea muy poderosa que surge con la Revolución Francesa es la crítica que se le hace a la Iglesia Católica y sus privilegios. Por ejemplo, la prohibición del diezmo, la expropiación de enormes propiedades que tenía la Iglesia Católica, monasterios, campos, iglesias, que fueron utilizados por la Revolución para solventar, es decir, para pagar los gastos de la Revolución y de la guerra. También, durante la Revolución Francesa, van a surgir una serie de íconos y símbolos que después se van a tomar por otros revolucionarios. Por ejemplo, los ideales de la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad proponen un mundo nuevo, donde ya no existen los privilegios de la nobleza y los sacerdotes. En cuanto a los íconos que surgen durante la Revolución Francesa, podemos mencionar, por ejemplo, el gorro frigio, un gorro de color rojo, que era algo que se entregaba a los esclavos cuando se los liberaba en el Imperio Romano. Por ejemplo, está presente en el escudo provincial y en el escudo nacional. Otro ícono va a ser la idea de representar a la libertad como mujer joven. También se van a difundir símbolos patrios, como la bandera, la carapela. También durante la Revolución
Revolución Francesa va a surgir la idea de tener un himno nacional, marcha patriótica. En el caso de Francia se llama la Marsellesa, que se va a convertir en un grito de lucha en contra del absolutismo. Otra idea muy importante y consecuencia de la Revolución Francesa es que surge y se populariza la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, un documento donde se establecen cuáles serían los derechos que poseen las personas solo por el hecho de haber nacido y sin importar su origen. Es muy importante porque servía para eliminar las distinciones sociales y económicas que existían, por ejemplo, en el antiguo régimen. Estos derechos se fundamentaban en muchas ideas de los filósofos de la Ilustración, quienes consideraban que todas las personas debían gozar, por ejemplo, del derecho a la igualdad, de libertad, seguridad, derecho a la resistencia a la opresión o el mal gobierno. Poco a poco se fue conformando algo que se denomina la esfera de la opinión pública. Básicamente es un espacio para el debate y la discusión de los hechos que nos importan como ciudadanos. Aunque en el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX la esfera de la opinión pública estuvo muy restringida a los sectores burgueses, nobles, clérigos, porque básicamente eran el sector letrado, es decir, los que sabían leer y escribir, la mayoría de la población era analfabeta, entonces el acceso a la producción de escritos era muy limitado. Sin embargo, conocemos que, por ejemplo, en los cafés, los bares, había personas que se encargaban de leer los periódicos, los panfletos o algunos libros para que las personas que no supieran leer y escribir, los alfabetos, pudieran comprender qué estaba pasando. Por último, es muy importante, la Revolución Francesa va a ser central para que se desarrolle un proceso de revolución, de independencia de las colonias españolas que había en suelo americano. Por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata, lo que hoy sería Argentina y Uruguay, comienza su proceso de independencia en mayo de 1810 con la Revolución de Mayo, que se da por la vacancia del poder, ya que todas las juntas de gobierno que se habían creado en España habían sido disueltas. Es por eso que la Revolución Francesa va a servir como punto de partida, pie, para que comiencen los procesos de independencia en lo que hoy son los países de Latinoamérica. Bueno, fue una clase bastante larga, es un tema muy complejo, espero que me hayan entendido, espero que sirva esta clase, espero que puedan compartirlo con alguien que viene el mismo tema. Y bueno, cualquier duda, consulta, nos vemos en clase. Les mando un saludo y